Muy buenas, continuamos con la siguiente entrega de nuestro curso de Introducción a la Programación y bueno, vamos a seguir presentando el curso. Bien, en el vídeo vamos a hablar acerca de conceptos básicos del mundo de la programación y nos vamos a introducir en este. Bien, lo primero de todo, ¿qué es programar? Pues de un modo básico podemos decir que programar consiste en dar órdenes a una máquina para que ésta realice un trabajo, una tarea. Podemos asociar la programación con los diferentes idiomas, de modo que cada lenguaje de programación, como sean Java, C++, Python, etc., equivaldría a un idioma en la vida real. Ok, pero es que además en la programación existe el pseudocódigo, el denominado pseudocódigo, el cual es un lenguaje universal sin realmente una sintaxis fija, aunque como indicamos en la presentación nosotros vamos a basar en la sintaxis de PSINT, que bueno, lo presentaremos en el siguiente vídeo, en la herramienta con la que vamos a trabajar en el curso. Y bueno, ¿para qué nos sirve entonces el pseudocódigo? Pues el pseudocódigo es un lenguaje universal que nos sirve para entender nuestros programas y que para nuestros programas sean entendibles con independencia del lenguaje de programación que uno sepa. Es decir, un programa que esté hecho en pseudocódigo lo puede entender una persona que es un programador en Java, en C++, en Python, C#, etc. Es universal. Todo el mundo que sepa programar puede entender un pseudocódigo. Pero no obstante, el pseudocódigo en sí no es un lenguaje real. No hay ningún programa por ahí que está escrito en pseudocódigo. Realmente el pseudocódigo es una técnica para representar nuestros programas de una forma esquemática. ¿Ok? Y bueno, para también aprender a programar, es una herramienta didáctica. Además del pseudocódigo, existen otras técnicas para representar nuestros programas de forma esquemática, como sean los denominados diagramas de flujo o diagramas secuenciales. No obstante, en este curso nosotros vamos a emplear únicamente el pseudocódigo, ya que, por un lado, es bastante cercano a lo que sería un lenguaje de programación y permite también aprender el funcionamiento mejor de estos, y es una técnica, una táctica bastante más factible en el caso ya de programas grandes que lo que sería un diagrama de flujo, ya que estos también son muy buenos los diagramas de flujo. No obstante, yo pienso que a lo mejor para un programa pequeño de 20-30 líneas se puede representar muy bien con un diagrama de flujo, pero imaginar un programa de 700-800 líneas, hacer eso con un diagrama de flujo sería muy complicado, por lo que el pseudocódigo en ese sentido es bastante más portable y, como repito, nos permite un mayor acercamiento a lo que sería un lenguaje de programación. Es bastante más parecido a un lenguaje de programación que, por ejemplo, los diagramas de flujo. ¿Vale? No obstante, bueno, todas estas técnicas son buenas, pero nosotros en este curso vamos a hacer únicamente el pseudocódigo. Eso es lo que nos vamos a centrar. Ok, vamos a continuar con algo bastante importante. La importancia del pseudocódigo. Claro, hemos dicho que el pseudocódigo no es un lenguaje de programación real. Ningún programa está hecho en pseudocódigo. Entonces, ¿qué pérdida de tiempo es esto? Esto no es un lenguaje de programación, ¿no? Podéis pensar. Pero dejadme decirme que nada de esto es así, ni mucho menos, ya que, bueno, al contrario de lo que la gente piensa, la programación no solo es ponerse en el ordenador a codificar instrucciones en un montón de horas en algún lenguaje, pasándose noches y noches programando, la clásica imagen que tenemos del programador. Realmente la programación podemos conceptualmente dividirla en dos partes. Por un lado, una parte que sería la correspondiente a entender los conceptos referentes a un lenguaje de programación, es decir, aprender un lenguaje de programación, a codificar en un lenguaje de programación. Esto, bueno, implicaría conocer su sintaxis, sus características, sus limitaciones, en los lenguajes más modernos lo que se llama su capacidad para la programación orientada a objetos, etc. Y por otro lado tenemos muy importante, fundamental, que consistiría una parte de entender la lógica de la programación en general, sin importar el lenguaje. Es decir, lo que realmente es aprender a programar. Programar es aprender a pensar, ¿vale? Es aprender me piden que haga una determinada tarea, pues pensar un programa que nos emule esa tarea, esa función, es decir, que yo tenga recursos para realizar ese programa, ¿vale? Esto entonces está referido a nuestra capacidad como programadores, a pensar, como hemos dicho, cómo podemos solucionar un determinado programa, cómo podemos crear un programa para una determinada función, ¿ok? Que conocer herramientas y esas herramientas poder aplicarlas. Y esto, bueno, esto tiene que ver con nuestra creatividad, es decir, ser creativos, como estoy diciendo, tener recursos, no que me plantee que me digan haz tal ejercicio, haz tal programa y yo no sepa por dónde cogerlo, ¿vale? Porque, bueno, es aquí donde muchos fracasan, ya que, bueno, hay gente que únicamente sabe manejar un lenguaje de programación, puede conocer su sintaxis y, sin embargo, bueno, les puedes pedir que hagan un cierto programa, no sé, que realice un determinado cálculo, una determinada tarea y se quedan en blanco, delante de la pantalla del ordenador y no sepan por dónde cogerlo, ¿no? Se quedan ahí pensando y cómo hago esto y cómo tal, porque ellos no tienen desarrollada esa capacidad creativa, no tienen la lógica de programación, ¿vale? Sabrán muy bien trabajar con un lenguaje, pero no entienden la programación realmente. Saben codificar, pero no programar. Programar es pensar, es entender una lógica, es saber plantear un problema, es decir, con las herramientas que conozcamos, cómo podemos
estructurar nuestro programa, cómo podemos hacer que este programa funcione, cómo podemos, bueno, no quiero entrar en muchos detalles de los contenidos que vamos a ver durante el curso, todo lo veremos en su momento, pero esto es lo que quiero que entendáis ahora, que la programación no es, como algunos pueden pensar, me hago un cursillo de lenguaje de programación y ya está, ya soy experto. No, programar, una cosa es programar, pensar, entender cómo funciona la programación, la algorítmica, los algoritmos, que es realmente algo que está en nuestro día y no lo sabemos, y otra cosa es codificar ya en un lenguaje de programación, es decir, la sintaxis, sus limitaciones, sus posibilidades, etcétera. Son dos cosas distintas, y en este curso lo que vamos a hacer es centrarnos en la programación, vamos a aprender a programar, para que una vez hayáis acabado ya podéis codificar en cualquier lenguaje de programación. Bien, y como estamos diciendo, el pseudocódigo, que es la herramienta que vamos a usar durante el curso, es en esta segunda parte, es decir, en el aprendizaje de la programación como tal, nos va a ofrecer una ayuda vital. Es decir, aquí el pseudocódigo nos va a ayudar a aprender cómo funciona la lógica de la programación mediante lo que sería un híbrido entre el lenguaje natural, el lenguaje hablado, y un lenguaje de programación. Es decir, que realmente el pseudocódigo es como una especie de lenguaje de programación, pero simplificado, ¿no? El programa que usamos nosotros, la sintaxis que trae, es una sintaxis bastante más simple de la que es realmente en un lenguaje de programación, ¿vale? Pero, como digo, esto nos permite, el tener una sintaxis más simple, más básica, nos permite comprender cómo funcionan nuestros programas, cómo vamos a hacer nuestros programas, la lógica que van a traer nuestros programas, y luego ya vendrá ya la sintaxis de un lenguaje de programación, ¿vale? Pero lo que es importante de este curso es esto, no es aprender una sintaxis muy complicada, sino entender la lógica de la programación, ¿vale? Bien, dicho esto, bueno, vamos a poner un pequeño símil, un pequeño ejemplo, para comprender de nuevo aún más el porqué del pseudocódigo, el porqué yo, y en general siempre es considerado como algo tan importante a la hora de aprender a programar. Bien, podemos decir que aprender un lenguaje de programación equivale a manejar un coche, un determinado coche, un determinado vehículo. Cada coche, cada vehículo, con sus características específicas, por ejemplo, la forma que tengan los asientos, el tipo de volante, la posición de las palancas, etc. Lo que en programación vendría a ser la sintaxis de cada lenguaje, sus ventajas y sus limitaciones. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un par de coches y bueno, lo vamos a asociar a un lenguaje. Por ejemplo, este coche naranja de aquí lo vamos a asociar al lenguaje Java. Y este coche azul de aquí lo vamos a asociar a C++, dos de los lenguajes más populares hoy en día. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos cosas, estos dos conceptos? Pues por un lado podemos decir que las especificaciones de este primer vehículo, por ejemplo, lo relacionado con los neumáticos, con las luces, con los frenos, etcétera, son sus características. Lo que, por ejemplo, el lenguaje Java, pues podría significar su sintaxis, su orientación a objetos, cómo podemos construir un bucle en Java, qué obligaciones nos implica el lenguaje, etcétera. Mientras que, por ejemplo, en este coche, pues también sus especificaciones, sus luces, sus neumáticos, el climatizador que pueda traer, el aire acondicionado, etcétera, podrían equivaler a las especificaciones del lenguaje de C++, su sintaxis, sus obligaciones, lo que nos obliga a hacer para que nuestros programas funcionen bien, cómo podemos realizar las determinadas estructuras con la sintaxis de C++, etcétera. Es decir, lo importante es eso, que un lenguaje de programación, al igual que un vehículo, tiene unas especificaciones, tiene unas características, ¿ok? Pero además, no obstante, es importante decir que en el caso de los vehículos, que las normas de tráfico son las mismas para todos los coches. Es decir, este coche, porque es un determinado tipo de coche, no implica que tenga que tener unas normas distintas para circular. Es decir, que las normas de tráfico son comunes para todos los vehículos en general, ¿vale? Entonces, bueno, estas normas equivaldrían en programación al pseudocódigo. Es decir, es más simple. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aprender pseudocódigo, que es lo que vamos a aprender en este curso, es como aprender a conducir. Y luego ya aprender un lenguaje de programación es como aprender a conducir un vehículo en especial. Es decir, nosotros cuando vamos a aprender a conducir, lo primero que hacemos es ir a la autoescuela, nos enseñan todas las normas de tráfico, las señales, los stops, etcétera, etcétera. Y luego ya, una vez que hemos sacado el carnet, hemos aprendido las reglas de conducción, nos ponemos a conducir un determinado coche, pues que tendrá, no sé, unos asientos de un tipo, tendrá un climatizador, tendrá un volante con una determinada forma, no sé, tendrá una serie de especificaciones. Y esto pues en programación pues vendría a ser lo mismo. Por un lado, aprender a conducir en programación sería como aprender pseudocódigo, es decir, aprender la programación en sí misma, y luego ya, cuando ya sepamos todo esto del pseudocódigo, podemos aprender un lenguaje de programación, es decir, podemos montarnos, entre comillas, podremos empezar a trabajar con un vehículo, es decir, un lenguaje de programación.
que por ejemplo vamos a aprender después C++, pues C++ tiene sus especificaciones, su sintaxis, sus limitaciones, etcétera. Pero independientemente de aprendamos C++, aprendamos Java, que también tendrá sus limitaciones, sus especificaciones, etcétera, las normas de conducción, es decir, la programación será la misma en estos dos lenguajes, ya cada uno con sus diferencias sintácticas, pero lo que es la programación es independiente del lenguaje de programación, es decir, programar es aprender a conducir, y codificar, es decir, ya teclear en código en un determinado lenguaje, es como aprender a conducir un vehículo, ¿vale? Entonces, bueno, conducir, en este caso vamos a aprender nosotros con el pseudocódigo, y luego ya, cuando hayáis acabado el curso, podéis aprender a codificar un determinado lenguaje de programación, ¿ok? ¿Vale? Esto un poco, para que lo entendáis de nuevo, imaginad que en la vida real vosotros no os vais a poner a conducir directamente un coche sin haber ido antes a la autoescuela. Es decir, primero aprendéis las normas de conducción y luego ya conducís un coche. Pues esto igual. No vais a poner a programar directamente un lenguaje como tal sin antes entender las normas de la programación, cómo funciona la programación en general, sin importar el lenguaje. ¿Vale? Pues bueno, con este vídeo habíamos hecho una introducción conceptual a la programación y al pseudocódigo. Hemos centrado las ideas del por qué es tan importante el pseudocódigo para aprender a programar. Y pues ya espero poder veros en la siguiente entrega, donde descargaremos la herramienta que nos va a permitir trabajar en pseudocódigo durante este curso. Así que pues, hasta la próxima entrega, cuidaros mucho.